Buenas noches, clan. Hoy vamos a dar un paseo aterrador en Tonalá, Jalisco. Comenten aquí desde dónde nos están escuchando. Vamos a empezar con la primera historia, ahora. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Augusto. No estoy aquí para convencer a nadie de nada. Solo quiero contar lo que me pasó. Y si alguien allá afuera ha vivido algo parecido, que sepa que no está solo. No sé si lo que voy a decir tenga algún sentido, pero lo tengo atorado en el pecho desde hace meses. Mi esposa, Luz, me dice que debería dejar de pensar en eso, que ya pasó. Pero hay cosas que no se van solo porque uno las quiera olvidar. Y esta me persigue incluso cuando cierro los ojos. Vivo en Tonalá, Jalisco, desde que nací. Tengo 42 años, soy esposo, padre de 2 hijos, Samara, de 12, y Sandro, de 9, y cuido de mis padres que viven a 3 calles de la casa. Trabajo en una tienda de artesanías, donde vendemos cerámica, sobre todo talavera y barro bruñido. Es un trabajo tranquilo, de esos que uno agradece, porque no exigen más que constancia y buenos modales. Los domingos, como es tradición en mi familia, íbamos todos a la misa de las 9 en la iglesia de Santiago Apóstol. Siempre me ha parecido un lugar especial, no solo por su historia, sino por el silencio que se siente al entrar. Es como si las paredes guardaran algo más que ecos. Desde niño sentía eso, y con los años se me volvió costumbre ir, hasta cuando no había misa. A veces me quedaba ahí sentado, mirando los vitrales o rezando por dentro. Fue en una de esas tardes tranquilas, cuando me ofrecí como voluntario para ayudar con unas reparaciones menores. Nada del otro mundo. Mover algunas bancas, limpiar los candelabros, desempolvar la sala donde guardaban cosas viejas del templo. Esa sala estaba cerrada desde hacía años, según me contó el sacristán. Dijeron que iban a convertirla en un pequeño museo y necesitaban manos para limpiarla. Me pareció una buena manera de ayudar. Fue ahí donde lo encontré. Estábamos sacando cajas llenas de libros viejos, candelabros rotos, rosarios y figuras de yeso ya carcomidas por la humedad. Todo olía a madera mojada y cera rancia. En una esquina, sobre una mesa tambaleante, había una cajita de plata opaca, con una concha grabada en la tapa. La abrí por simple curiosidad, esperando ver otro rosario o quizá una reliquia de un santo. Pero lo que vi no era eso. Era un relicario pequeño, más viejo que cualquier otro objeto en esa sala. Tenía forma ovalada, con una cruz diminuta en el centro y marcas que parecían letras, aunque estaban tan desgastadas que no se podían leer. Al tocarlo, sentí un escalofrío seco que me atravesó desde la mano hasta el hombro. No era frío de clima, era como si algo ajeno, distante, se hubiera pegado a mi piel por un segundo. Solté el relicario de inmediato y lo dejé sobre la mesa. Nadie pareció notar lo que pasó. Ni yo dije nada. Me quedé mirando mi mano como si esperara ver alguna marca, pero no había nada. Me dije que era mi imaginación, que quizás la plata estaba muy fría o que el lugar tenía demasiada humedad, aunque hacía calor esa tarde. Un calor seco, de esos que levantan polvo en las calles. Esa noche fue la primera vez que soñé con él. Era un hombre viejo. No recuerdo haberle visto los ojos, solo la cara arrugada, sin expresión, como si estuviera hecho de piedra. No hablaba, solo me miraba y luego caminaba delante de mí, llevándome por calles vacías hasta una carretera. Ahí vi un camión volteado en una curva. Había personas alrededor, algunas gritando, otras llorando. Sentí miedo, no por lo que veía, sino por lo que venía después. Una sensación de que eso iba a pasar de verdad. Me desperté sudando, con el corazón latiéndome en el cuello. Al día siguiente, traté de olvidarlo. Me fui al trabajo como siempre, pasé por pan dulce para mis hijos, saludé a mis padres, todo igual, hasta que, en la tarde, escuché en el radio que un camión se había volcado en la carretera de Zapotlanejo. Mismo tramo que vi en el sueño, mismo tipo de camión, mismas circunstancias. Me quedé helado, no lo comenté con nadie. Pensé que era una coincidencia, que mi cabeza me había jugado una broma,
Pero la noche siguiente volví a soñar con el mismo hombre. Esta vez me mostró una señora mayor que tropezaba en las escaleras del mercado municipal. La vi caer de espaldas y golpear su cabeza contra el cemento. Me desperté antes de que llegaran a ayudarla. Al día siguiente, una vecina de mi madre vino a contar que su comadre había caído en el mercado y estaba grave. Comencé a tener miedo de dormir. No era solo por lo que veía, sino por la certeza de que iba a pasar. Empecé a sentirme marcado, como si el relicario me hubiera elegido para mostrarme estas cosas. No lo dije ni a Luz, porque temía que pensara que me estaba volviendo loco. Pero ella notaba que yo estaba más callado, que ya no cantaba en la cocina como antes, que me quedaba mucho tiempo viendo por la ventana. Mis hijos también lo notaron. Samara me preguntó si estaba enfermo. Sandro me abrazaba sin decir nada. Yo trataba de actuar normal, pero cada noche era una batalla. Me sentía atrapado entre el deber de hacer algo y la impotencia de no poder cambiar lo que veía. Volví a la iglesia varias veces, con la intención de preguntar al padre si sabía de dónde venía ese relicario, pero siempre había alguien más, o simplemente no me atrevía. Una parte de mí quería tocarlo de nuevo, ver si todo se detenía. Otra parte me decía que lo peor podría empezar si lo volvía a hacer. Aún no lo sabía, pero ese era solo el comienzo. Desde aquella primera noche, las visiones no pararon. Cada vez que lograba conciliar el sueño, el hombre viejo regresaba, más insistente, más inquietante. No hablaba, nunca dijo una palabra, pero su presencia era tan pesada que se sentía como si me estuviera arrastrando a un lugar oscuro del que no podía escapar. Los sueños ya no eran solo imágenes aisladas, se volvieron escenas completas, con olores, sonidos y emociones. El camión volcado, la señora cayendo, comenzaron a tener secuencias. El llanto de los niños, el humo que subía de una casa cercana, la cara desencajada de un vecino que nadie esperaba que se enfermara. Y cada vez que despertaba, ese nudo en el estómago se hacía más fuerte. Intenté hablar con Luz. Le comenté que me sentía agotado, que no dormía bien, que tenía pesadillas. Ella me miró con preocupación, pero siempre me decía que era el estrés del trabajo y que debía buscar descanso. No mencioné las visiones porque sabía que no iba a creerme. Ella siempre ha sido práctica, alguien que prefiere ver con los ojos y tocar con las manos. En la casa, la rutina comenzó a resquebrajarse. Mi padre se quejaba de que ya no me sentaba con él a tomar café por las tardes. Mi madre notaba que no tenía apetito y que me levantaba temprano sin razón. Samara empezó a dormir con la luz encendida, y Sandro no quería quedarse solo en su cuarto. Yo mismo sentía que mi mente se fragmentaba en 1000 pedazos. El trabajo dejó de ser un refugio. Cada vez que atendía a un cliente, una parte de mí estaba ausente, pensando en las escenas que el hombre viejo me había mostrado. Un día, vi caer a un hombre de una escalera en una construcción cercana. Aunque no podía evitarlo, sentí una mezcla de horror y confirmación. Era otro de los sueños que se hacían realidad. Fui al padre Hilario con la esperanza de que pudiera darme algún consejo o bendición que me ayudara a entender lo que me pasaba. Pero la conversación fue breve y fría. Él me dijo que esas cosas no eran de Dios, que debía alejarme de supersticiones y enfocarme en la oración sincera, que la fe debía ser un refugio, no una prisión de miedos. No dije nada más. No podía contarle que los sueños no solo me mostraban tragedias, sino que sentía que alguien o algo me estaba usando para advertir, para cargar con un peso que no me correspondía. La gente empezó a verme raro. Algunos decían que me veía cansado, otros comentaban que parecía perdido en sus pensamientos. Nadie sabía lo que pasaba en mi interior. Hubo noches en que la angustia fue tan grande que preferí quedarme despierto, mirando el techo, contando las luces de la calle por la ventana, tratando de distraerme. Pero el cansancio siempre me vencía, y con él, el regreso del viejo. Una madrugada, soñé que el hombre viejo me llevaba a la casa de mi infancia, donde vi a mis padres acostados, pero sin vida. Sentí una desesperación enorme.
Al despertar corrí a su casa, solo para encontrarlos sanos y bien, pero sus miradas al verme eran preocupadas. Les conté que los sueños me estaban consumiendo y me dijeron que buscara ayuda, que no estaba solo. Pero, ¿cómo explicar que unos sueños predecían la muerte o el dolor de otros? Nadie podría entender. Mi fe, que siempre fue mi sostén, estaba en pedazos. Creía en Dios, en Santiago Apóstol, pero ahora sentía que Dios me había dado un regalo maldito o una maldición disfrazada de don. Mientras todo esto pasaba, el relicario permanecía en la iglesia, ahora colocado en una vitrina cerca del altar. Sentía curiosidad y temor de tocarlo de nuevo. Había días en que la tentación me dominaba, pero el recuerdo del frío seco me detenía. En esos momentos, Luz se alejaba. Sus palabras se volvieron más cortantes, sus miradas menos pacientes. Ella ya no sabía cómo ayudarme, y yo no sabía cómo pedirle que creyera en lo que no podía demostrar. La familia empezó a sentir el peso de mi silencio y mi ansiedad. Samara me preguntaba por qué ya no le contaba historias antes de dormir. Sandro evitaba que lo cargara en brazos, como si percibiera que algo en mí estaba quebrado. Una tarde, mientras ayudaba a mis padres con el jardín, escuché en la radio que una tienda en el centro había sufrido un incendio. La escena en mis sueños se repitió. Llamas devorando paredes, gente corriendo, gritos ahogados. Ese día, mi mente ya no pudo sostener el secreto ni la duda. Comprendí que aquello que había tocado no era un objeto común. Era un vínculo con algo que escapaba a mi comprensión y que me estaba consumiendo lentamente. No sabía si quería buscar respuestas o simplemente desaparecer de todo. Y lo peor era que nadie me creía. Todo cambió la tarde en que vi a esa mujer en la iglesia. No la conocía, pero estaba allí, quieta, mirando fijamente la vitrina donde estaba el relicario. No era como los otros feligreses, tenía una presencia distinta, como si llevara un peso invisible que nadie más veía. La vi acercarse despacio, sin prisa, y por un momento pensé en salir, porque sentí que algo en ella me iba a tocar la piel como el relicario me había tocado a mí. Pero me quedé. La mujer, después, supe que se llamaba Pamela. Permaneció varios minutos frente al relicario, con las manos entrelazadas, como si recordara algo muy importante. Días después, coincidimos cerca del mercado. Fue extraño porque parecía saber quién era yo, sin que yo se lo hubiera dicho. Me contó que el relicario había sido un regalo de su abuela, una mujer conocida en Tonalá como Dona Eustolia. Decía que su abuela era curandera, que ayudaba en partos, que bendecía casas y, sobre todo, que tenía sueños que la advertían de cosas malas que iban a pasar. Según Pamela, el relicario desapareció hace años de la casa de su abuela, que fue un objeto muy preciado para ella y que, desde que se perdió, los sueños se detuvieron, pero también el don se apagó. Al tocarlo de nuevo, Pamela dijo que sintió el mismo frío seco que yo había sentido, y que los sueños volvieron a ella con la misma intensidad y figuras. Me contó que había visto la misma escena del incendio en el centro, antes que yo, aunque ella estaba en Guadalajara cuando sucedió. Entre sus palabras y las mías, entendimos que no era solo un objeto, sino un puente. Un puente que conectaba a quienes lo tocaban con algo que dolía, con el dolor de la gente, con el presagio de la muerte. Pero había un precio alto: el peso de saber, la condena de cargar con imágenes que no se pueden evitar, que queman el alma y separan de los demás, porque nadie cree en algo que no pueden ver o escuchar. Nadie confía en quien habla de sombras y destinos. En las semanas siguientes nos vimos con más frecuencia, compartiendo sueños, miedo, dudas. Ella me habló de su abuela, de cómo había sido rechazada por la iglesia y por muchos en el pueblo, de cómo se la veía como una hereje, una locura. Yo le conté de mi familia, de Luz, de los niños, de cómo mi fe se quebraba día con día. Ella me entendía sin juzgarme, sin miedo. Fue la primera vez que sentí que no estaba solo. Buscamos en archivos antiguos, en libros viejos que Pamela había heredado.
encontramos pistas sobre una antigua cofradía que veneraba a Santiago Apóstol, pero que, además, cuidaba reliquias que supuestamente absorbían el sufrimiento y la muerte. Según los relatos, los portadores de esos objetos eran advertidos con sueños y visiones para prevenir desgracias, pero también eran marcados por una soledad profunda. Eso explicaba muchas cosas, pero no aliviaba el miedo. Más bien lo hacía crecer. La relación con Luz se volvió tensa. Ella no podía entender lo que me pasaba y yo no podía explicarle sin parecer loco. Pamela me dijo que no estaba solo, pero que debía ser fuerte, que no dejara que el miedo me consumiera. Yo sentía que estaba en un túnel sin salida, que cada sueño me arrastraba más hacia un abismo. Me cuestionaba si esto era un castigo, una misión o simplemente una maldición. En más de una ocasión, al tocar el relicario, sentí que algo quería salir de él, una presencia oscura que me envolvía en su frío. Pero también sentí que esa misma presencia me protegía, que me mantenía unido a algo que iba más allá de mí. Pasaron los días, y cada vez que cerraba los ojos veía al hombre viejo, inmóvil, esperándome en la penumbra. El miedo se volvió parte de mí, y la incertidumbre, mi compañera constante. Después de semanas sumergido en aquella incertidumbre, Pamela y yo decidimos que lo mejor sería devolver el relicario a donde pertenecía. Ella habló de una pequeña capilla que había cerca del cementerio, un lugar donde su abuela guardaba objetos sagrados y donde, según decía, el relicario debía descansar para evitar que el peso que llevaba atrapado lastimara a más personas. Fue un día gris, con el cielo cubierto y el aire cargado de humedad, ese tipo de día en que parece que la tierra misma está a punto de soltar un suspiro pesado. Caminamos en silencio, cada uno cargando su propio miedo, pero con la esperanza de que al final de ese camino hubiera una especie de alivio. Antes de llegar, tuve uno de los sueños más intensos desde que todo empezó. El hombre viejo apareció más cerca que nunca. Esta vez no caminaba delante de mí, ni me mostraba escenas de otros. Esta vez me miraba directamente, con una expresión que no podía descifrar, y luego señalaba hacia abajo, hacia mí mismo. Vi mi cuerpo tendido en el suelo de la capilla, inmóvil y sin vida. Sentí un frío que no era igual al de antes. Era un frío que quemaba la piel, que se metía en los huesos y que parecía absorber la última chispa de vida. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a romperme el pecho. Llegamos a la capilla. Estaba vieja, cubierta de polvo y telarañas, con bancos que parecían a punto de deshacerse. La puerta crujió cuando la abrimos, y un olor a humedad y a tiempo detenido llenaba el lugar. Coloqué el relicario sobre un altar pequeño, rodeado de velas consumidas y flores marchitas. Sentí de nuevo ese frío intenso, como si algo despertara dentro de la pequeña caja, pero no me moví. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de asimilar todo lo que había vivido. Pamela se negó a entrar conmigo. Dijo que ese último paso debía hacerlo solo. No le reclamé. Ella entendía mejor que nadie el peso que cargaba el relicario y sabía que no podía interferir más. Después de dejarlo allí, caminé de regreso con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía si para bien o para mal. Durante días no tuve sueños, ni el hombre viejo ni ninguna otra visión. En apariencia, la calma había regresado, pero la vida no volvió a ser igual. Luz me dijo que parecía un hombre diferente, más callado y distante. Los niños notaron que ya no les contaba cuentos antes de dormir, y que a veces me quedaba mirando al vacío, como esperando ver algo que nadie más podía. Pamela desapareció de Tonalá sin avisar. Algunos dijeron que volvió a Guadalajara, otros que buscaba sanar las heridas que aquella historia le había dejado. Y el relicario. Nadie sabe dónde está ahora. Algunos fieles juraron haberlo visto en la iglesia otra vez. Otros dijeron que la capilla estaba vacía cuando fueron a buscarlo. Yo no sé qué creer. No sé si lo enterré, lo dejé ahí, o si el relicario nunca existió más que en mi mente. No sé si todo fue una maldición o una misión, un castigo o una bendición disfrazada. Lo único que sé
es que desde aquella noche, el silencio se volvió mi único refugio. A veces, cuando cierro los ojos, siento un frío seco que me recorre la piel, y pienso en el hombre viejo. Pero ya no siento miedo, solo una quietud extraña, como si todo estuviera esperando a que decida qué hacer con ese peso. No busco respuestas, ni fe ni justicia. Solo quiero que esto quede aquí, en silencio, con quienes alguna vez escucharon mi historia, porque hay cosas que no se pueden explicar ni cambiar. Solo vivir. Me llamo Lucio, y lo que voy a contar aquí parece una locura, pero no lo es. Todo empezó en mi barrio en Tonalá, en una calle que siempre me ha parecido común, pero que guarda un silencio raro, sobre todo alrededor de una casa vieja, que nadie sabe bien por qué, pero siempre ha estado vacía. Desde que era niño, la he visto ahí, abandonada, con sus ventanas oscuras y su jardín lleno de maleza, como si fuera un lugar que el tiempo se olvidó de tocar. Crecí en una familia bastante tradicional. Somos 5 en casa. Mis papás, mi hermana mayor, que ya se casó y vive cerca, mi hermano menor, que está en la secundaria, y yo, el hijo del medio. Mi papá trabaja desde temprano en la construcción, y mi mamá se encarga de la casa y la comida. En las tardes, después de la escuela y el trabajo, me gustaba salir a la calle a jugar fútbol con los amigos, o a veces sentarnos en la banqueta a platicar y tomar una chela. La calle es tranquila, la mayoría nos conocemos desde siempre, y aunque no somos ricos, el ambiente es bueno. Pero esa casa, la de la esquina, es diferente. Mis vecinos siempre han hablado de ella con un tono raro, como si algo invisible pesara en el aire cada vez que la mencionan. Decían que nadie había vivido ahí en años, que el dueño la abandonó sin dejar rastro y que a veces, en las noches, se oían ruidos extraños como pasos o susurros. Mi papá me contó una vez que cuando él era joven, unos muchachos intentaron entrar a la casa y salieron corriendo asustados sin decir por qué. Mi mamá siempre evitaba hablar mucho del tema, solo decía que mejor ni meterse en problemas ni en esas cosas que no traen nada bueno. Nunca me interesé mucho por esas historias. Me parecían típicas leyendas que uno escucha cuando niño, pero que no tienen fundamento. Aún así, por alguna razón, cada vez que pasaba frente a esa casa, sentía que algo me miraba desde adentro, aunque las ventanas estuvieran cerradas con rejas oxidadas y los cristales rotos. No era miedo, más bien una curiosidad mezclada con una sensación incómoda, como si la casa tuviera secretos que no quería revelar. Todo cambió un día caluroso de verano, cuando estaba terminando de trabajar en la ferretería donde llevo poco tiempo, que era ya de tarde, y el sol empezaba a bajar, pintando el cielo de colores naranjas y rosados. Caminaba hacia mi casa, pensando en cenar con mi familia, cuando escuché un lamento, un llanto terrible que rompió la calma de la calle. Era un sonido desgarrador, como el de alguien sufriendo mucho, y parecía venir justo de la casa vieja. Al principio pensé que alguien estaba bromeando, o que era alguna pelea, pero el llanto no paraba, y cada vez se hacía más fuerte. Mis vecinos comenzaron a salir de sus casas, con caras de miedo y confusión, preguntándose qué estaba pasando. Algunos comentaron que nunca habían escuchado algo así antes. La calle se llenó de murmullos y pasos apresurados. Mi mamá me dijo que alguien había llamado a la policía, que ya venían en camino. Cuando la policía llegó, rodearon la casa y entraron para revisar, pero no encontraron a nadie. La casa seguía vacía, en silencio. Los oficiales dijeron que no había señales de que alguien estuviera adentro, ni indicios de violencia o disturbios. Para todos fue un misterio, y poco a poco, el llanto se fue apagando como si nunca hubiera existido. Sin embargo, desde ese día, la casa empezó a tener fama de estar maldita o embrujada. Algunos vecinos evitaron pasar cerca, otros simplemente murmuraban historias cada vez más extrañas. Yo, por mi parte, me quedé pensando en lo que había pasado. No podía entender cómo un sonido tan real y doloroso pudo surgir de un lugar completamente vacío. Sentí que algo dentro de mí se despertó, una mezcla de miedo y fascinación. Empecé a observar la casa con más atención. Cada día al regresar a casa,
buscando alguna señal, algún movimiento, aunque fuera mínimo. La noche siguiente a ese episodio, cuando todos dormían en casa, algo me sorprendió. Estaba en mi cuarto, en silencio, y escuché un sonido muy leve, casi como un suspiro o un sollozo muy bajito, pero no venía de la calle ni de ninguna ventana abierta. Provenía de algún lugar dentro de la casa. Por un momento pensé que era mi imaginación, que el cansancio me hacía escuchar cosas, pero el sonido persistió, tan débil como inconfundible. Intenté ignorarlo. Me dije que era el viento o alguna tubería vieja, pero ese ruido se repetía en las noches siguientes, siempre en momentos en que la casa estaba en completo silencio. La sensación de que algo me observaba crecía conmigo, y a pesar de no tener pruebas ni explicación, ya no me sentía seguro. Era como si algo invisible hubiera cruzado la línea de la casa abandonada para entrar en mi vida. Mis padres y mi hermano no notaban nada extraño. Mi mamá pensaba que quizá estaba muy cansado o estresado por el trabajo. Mi papá decía que esas cosas no eran más que historias para asustar. Pero yo sabía que no era así. Algo había cambiado, y yo estaba atrapado en medio de eso, sin saber qué hacer ni en qué creer. Esa es la historia que empieza. Y lo que voy a contar no es para asustar ni para hacer creer en fantasmas, sino para compartir lo que viví, porque a veces la realidad es más extraña y dolorosa que cualquier ficción. Desde aquella primera noche en que escuché ese susurro casi imperceptible, mi vida empezó a cambiar sin darme cuenta. Al principio intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que el cansancio y el estrés del trabajo me jugaban una mala pasada. Pero poco a poco, esa duda se fue desvaneciendo y el miedo comenzó a instalarse con fuerza. No era solo un sonido, era algo que me hacía sentir vulnerable, como si estuviera siendo observado constantemente. Las noches en mi casa se volvieron una batalla silenciosa. En ocasiones, mientras todos dormían, el llanto débil volvía a aparecer, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme detener lo que estaba haciendo y quedarme inmóvil, escuchando en la oscuridad. No lograba identificar si el sonido provenía de alguna habitación específica o si se movía de un lugar a otro. Era como si se deslizara entre las paredes y se escondiera en los rincones. Traté de hablar con mi mamá sobre lo que sentía, pero ella solo dijo que seguramente estaba demasiado cansado y que debía descansar más. Mi papá, al saber que estaba preocupado, comentó que esas cosas no tenían sentido, que en la vida hay que ser fuerte y no dejarse llevar por historias sin fundamento. Mi hermano pequeño ni siquiera parecía darse cuenta. Estaba en su mundo con la escuela y sus amigos. Sin embargo, para mí era imposible ignorar lo que sentía. Empecé a evitar pasar por la calle donde estaba la casa vieja, porque cada vez que lo hacía, el peso en el pecho aumentaba y un frío inexplicable me recorría la espalda. Incluso en mi propia casa, la sensación no desaparecía. A veces sentía que alguien o algo se acercaba lentamente, sin hacer ruido, hasta que la presión en el ambiente se hacía insoportable. Mi rutina se empezó a descomponer. En el trabajo me costaba concentrarme, y más de una vez tuve que salir a tomar aire porque sentía que me ahogaba sin razón. Las noches eran peores. El insomnio y la ansiedad me atacaban sin descanso. Llegué a tener episodios donde mi corazón latía tan rápido que parecía salirse del pecho. Estaba solo en eso, porque la familia no comprendía ni podía ayudarme. Un día me atreví a revisar la casa vieja de cerca. Caminé hasta el portón oxidado y miré a través de las rejas. El jardín estaba aún más descuidado que antes, con maleza alta y árboles secos. El aire parecía más denso alrededor, como si la energía misma del lugar se concentrara allí. Fue entonces cuando, por un instante, juré haber visto una sombra moverse detrás de una ventana rota. Parpadeé rápido y ya no había nada. El corazón me latía con fuerza y tuve que alejarme para no perder el control. Al regresar a casa, sentí un peso nuevo en mis hombros. Esa noche el llanto volvió, pero esta vez no solo era un murmullo lejano. Lo escuché más claro y parecía más cerca, casi dentro de mi cuarto. El miedo me paralizaba, pero no podía moverme.
Quise gritar, pero mi voz no salió. Solo me quedé ahí, temblando en la oscuridad, con la sensación de que alguien me estaba mirando, esperando una reacción. Con el paso de los días, los sonidos extraños no solo se limitaron al llanto. Comencé a notar que algunas cosas en la casa cambiaban de lugar, sin explicación. Un vaso que estaba en la mesa aparecía en el suelo. Las puertas que yo recordaba cerradas estaban entreabiertas. Sombras fugaces cruzaban el rabillo de mi ojo. Cada vez era más difícil distinguir si lo que veía era real o producto de mi imaginación. La tensión en casa también aumentó, aunque nadie sabía la razón. Mi mamá comentó que parecía más cansado y nervioso, pero no insistió mucho para no preocupar a los demás. Mi papá dijo que debía dejar de preocuparme por tonterías y enfocarme en el trabajo. Mi hermano menor notó que ya no quería jugar con él y se fue alejando poco a poco, lo que me hacía sentir más solo. Intenté buscar respuestas en libros y en internet, pero nada me convencía. No quería creer en fantasmas ni en maldiciones, pero la realidad me empujaba a enfrentar algo que no podía explicar. A veces me preguntaba si la casa vieja estaba conectada con lo que me estaba pasando, si la presencia que allí habitaba había encontrado un camino hacia mí. La idea me aterraba, pero no podía evitar pensar en ello día y noche. La soledad y la incertidumbre me comenzaron a consumir. Me sentía atrapado en una especie de cárcel invisible, donde el miedo y la angustia me tenían encadenado. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué era ni cómo detenerlo. La línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba cada vez más, y eso era lo que más me aterraba. No saber si podía confiar en mis propios sentidos. Cada vez que el llanto regresaba, me encontraba a mí mismo cuestionando mi salud mental, pero también me decía que no estaba loco, que había algo más allá, algo que me había elegido sin yo pedirlo. La casa vieja seguía ahí, silenciosa y vacía, pero su sombra se había extendido hacia mi vida, y yo no sabía cómo romper ese vínculo. Los días siguientes se volvieron una sucesión de sombras y susurros que parecían perseguirme sin tregua. El llanto ya no era solo un sonido distante o esporádico, se transformó en una presencia constante que llenaba los espacios de mi casa y nublaba mi mente. Despertaba en medio de la noche, con el corazón desbocado, sintiendo ese peso invisible sobre mi pecho, como si alguien estuviera parado al pie de mi cama, observándome sin hacer ruido. A cada momento, la ansiedad crecía y mis pensamientos se enredaban en un ciclo de miedo y dudas. Sabía que debía ignorar esas sensaciones, decirme que todo era producto del cansancio o del estrés, pero era imposible. El miedo se había vuelto tangible, una sombra que me acompañaba en cada paso. Sentía que la casa vieja, con su silencio y abandono, había dejado una puerta abierta y que ahora algo cruzaba esa frontera para meterse en mi vida cotidiana. La familia comenzó a notar que ya no era el mismo. Mi mamá me observaba con preocupación, aunque evitaba preguntar mucho para no alarmar a los demás. Mi papá insistía en que debía centrarme en el trabajo y dejar esas tonterías atrás, pero la tensión en casa era palpable. Mi hermano menor parecía asustado y se mantenía a distancia, y la hermana, aunque vivía en otra casa, se preocupaba cuando nos visitaba, notando la ansiedad en mis ojos. Los objetos que se movían solos empezaron a aumentar. Un día, mientras estaba en la sala, vi cómo una silla se deslizaba lentamente unos centímetros, como empujada por una fuerza invisible. En otra ocasión, las luces parpadearon sin razón aparente y el sonido del llanto se intensificó hasta volverse casi insoportable. La atmósfera se volvía cada vez más pesada y a veces, cuando intentaba concentrarme, sentía un frío inexplicable que recorría toda mi espalda. El insomnio era mi peor enemigo. Pasaba horas despierto, con la mente atormentada por imágenes borrosas y sonidos que parecían venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. A veces sentía como si me rozaran las manos o que una sombra se deslizara por la pared, pero al voltear no encontraba nada. La línea entre lo real y lo imaginario se volvió tan difusa que ya no sabía qué creer.
Intenté alejarme de la casa vieja y del barrio, pero no podía. El vínculo estaba demasiado fuerte. En una ocasión, mientras caminaba por la calle, sentí una mirada intensa que me atravesaba, y no pude evitar pensar que provenía de esa casa. Era como si la presencia quisiera recordarme que estaba ahí, vigilando y esperando un momento para acercarse más. El miedo comenzó a transformarse en desesperación. Quería contarle a alguien, pero sabía que no me entenderían. Pensé en buscar ayuda profesional, pero la idea de parecer loco me frenó. En silencio, me resigné a vivir con ese tormento, con la sensación constante de que algo me acechaba, pero sin poder verlo ni explicarlo. La casa vacía, que antes solo era un misterio lejano, ahora era una sombra que se colaba en mis días y noches, y el llanto, ese lamento triste y profundo, era la única voz que me acompañaba en la oscuridad. No sabía si aquello era real o una pesadilla que no podía despertar, pero algo estaba claro. Mi vida ya no era la misma, y ese sonido, ese llanto, había tomado un lugar que antes solo yo conocía. Las noches se volvieron más largas y silenciosas, pero no por eso más tranquilas. Al contrario, cada instante en mi casa parecía estar cargado de una presencia invisible, como si el aire mismo tuviera peso y se clavara en mi piel. La sensación de ser observado nunca me abandonaba, y el llanto, ese sollozo bajo y constante, me perseguía hasta en mis sueños, dejando un reguero de insomnio y miedo que parecía imposible de sacudir. Una noche, después de horas sin poder dormir, me quedé despierto observando las sombras que proyectaban las luces tenues del pasillo. El llanto se escuchaba más cerca que nunca, ahora envolviéndome, como si el sonido viniera de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. No sabía si estaba a punto de romper en lágrimas o de gritar, pero me mantuve inmóvil, atrapado entre la necesidad de escapar y el temor a enfrentar lo desconocido. En ese momento, la realidad se volvió difusa. Sentí una presencia tan cercana que pude notar un frío intenso recorriéndome la espalda, y el silencio que siguió fue aún más aterrador que el llanto. Quise levantarme, huir de la casa, pero mi cuerpo no respondió. La mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué era eso? ¿Una manifestación? ¿Un recuerdo olvidado? ¿O simplemente mi mente cansada que buscaba explicación en el vacío? Al amanecer, la casa estaba en calma, pero yo sabía que nada había cambiado realmente. La familia notaba mi agotamiento. Mi mamá mostraba preocupación en sus ojos, y mi papá dejó de bromear, entendiendo que algo estaba mal. Sin embargo, nadie podía ayudarme ni entender lo que yo sentía. Mi hermano menor me veía con una mezcla de curiosidad y miedo, como si intuyera que algo oscuro se había instalado en nuestra casa. Con el paso de los días, el llanto volvió a ser un eco lejano, pero persistente, una sombra sonora que parecía adherida a mi existencia. Intenté buscar sentido, preguntarme si todo era producto de mi mente cansada o si en verdad algo había cruzado el umbral de aquella casa abandonada y había entrado en la mía. No encontré respuestas claras, solo la certeza de que algo invisible estaba ahí y que quizás nunca podría escapar de esa presencia silenciosa. Lo que comenzó como una curiosidad infantil por una casa vieja terminó en una experiencia que cambió mi vida para siempre. No sé si el llanto que escuché fue el lamento de un alma perdida, un recuerdo atrapado entre paredes viejas, o simplemente el reflejo de mis propios miedos. Lo único que sé es que esa presencia, esa sombra sonora, sigue ahí, susurrando en la oscuridad, recordándome que algunas preguntas nunca tienen respuesta. Y así, con la incertidumbre como compañía, sigo adelante, aprendiendo a convivir con el miedo que no desaparece, con la duda que no se resuelve, y con el eco persistente de ese llanto que me sigue donde quiera que voy. Me llamo Miriam y aunque me cuesta trabajo contarlo, necesito poner en palabras lo que viví,
Tal vez porque todavía no estoy segura de qué fue real y qué fue producto de mi mente, o quizá porque me aterra la posibilidad de que todo sí haya sido real, aunque nadie más lo haya visto. Esta historia empezó hace poco más de un año, cuando me mudé sola a una casa en Tonalá, justo al lado de la capilla de la Cruz Blanca. Después del divorcio, todo se volvió más difícil. El departamento en el que vivía en Guadalajara era caro, y ya no podía sostenerlo sola. Como trabajo desde casa escribiendo reportajes y columnas para un medio digital, pensé que sería buena idea volver a Tonalá, donde nací, al menos por un tiempo. Mi mamá y mi hermana aún viven ahí. Me pareció lógico buscar algo cerca de ellas, pero sin volver a vivir en casa de mi mamá. Necesitaba espacio, silencio, y sinceramente, después de todo lo que había pasado con mi ex, también necesitaba volver a sentirme dueña de mi vida. Encontré una casita sencilla, de una sola planta, en una calle empedrada que da justo a la capilla. La renta era baja, la dueña me pareció amable y no puso trabas. El lugar estaba en buenas condiciones, y aunque no tenía patio, las ventanas dejaban entrar luz, y por las tardes se escuchaban los pájaros. Me gustó la tranquilidad. No había ruidos de coches ni vecinos escandalosos, solo el sonido de los rezos ocasionales que venían desde la capilla, especialmente los fines de semana. Los primeros días me sentí en paz. Compré una mesa pequeña para escribir, puse una cafetera vieja en la cocina, decoré la sala con unos tapetes que tenía guardados desde hacía años. En la noche me acostaba temprano y durante el día trabajaba en artículos sobre cultura y política local. Salía a veces a caminar al mercado, comía con mi mamá los miércoles y los domingos pasaba un rato con mi hermana, que vive con su esposo y sus 2 hijos. No era una vida emocionante, pero era tranquila. Después de tanto caos, la tranquilidad me parecía suficiente. Pero a la segunda semana empecé a notar algo extraño. No sé exactamente qué día fue el primero, pero recuerdo que estaba en la sala, como a eso de las 9 de la noche, leyendo notas para un artículo sobre los cambios en el ayuntamiento. Alcé la vista hacia la ventana y por simple reflejo miré hacia la capilla. La Cruz Blanca estaba iluminada por un farol que colgaba del techo, y dentro vi a alguien. Era una figura humana, agachada o tal vez de rodillas, justo frente al altar. No pude distinguir mucho. Solo que vestía algo oscuro y parecía rezar. Pensé que quizá habían abierto la capilla por alguna promesa o novenario. Me pareció raro, porque el lugar normalmente estaba cerrado a esa hora, pero no le di importancia. En Tonalá la gente es muy devota. No era raro que alguien buscara un espacio para estar con Dios. Pasaron los días y esa escena se repitió. Siempre a la misma hora, a veces un poco antes, a veces un poco después. Siempre esa figura rezando sola, sin moverse demasiado. Y siempre con la capilla cerrada durante el día. Lo comprobé varias veces. En la mañana, al salir al mercado o a casa de mi madre, pasaba por la capilla. La reja principal estaba cerrada con candado y el interior completamente a oscuras. El señor que barre la entrada me dijo que solo el padre y él tenían llave y que por las noches nadie entraba. Incluso me mencionó que últimamente no se hacían actividades ahí después de las 6. Una noche me acerqué más a la ventana, apagando las luces de la sala para que desde fuera no me vieran. Me quedé un buen rato observando. La figura seguía ahí, en silencio, inmóvil. Pensé que tal vez era alguien con una llave clandestina o incluso alguien que se metía a escondidas. Pero, ¿para qué hacerlo cada noche, sin falta? Con los días, empecé a sentir algo más que curiosidad. Era una mezcla de inquietud y desasosiego, como si algo no cuadrara. No era solo la figura en sí, sino el ambiente. Me daba la impresión de que la luz dentro de la capilla no era completamente natural. Era tenue, como si viniera de velas o de una lámpara antigua, aunque desde fuera no se veía ninguna fuente clara. Y había algo en la postura de la figura, una quietud que no parecía humana. Empecé a dormir mal. Me despertaba de madrugada con una sensación extraña, como si alguien estuviera parado frente a mi puerta. Escuchaba ruidos leves,
como pasos en la calle o un golpe suave contra la reja. Una vez, juraría que escuché una especie de susurro, pero al mirar por la ventana no había nadie. Me lo conté a mí misma como nervios o paranoia. Me repetí que estaba cansada, que necesitaba vacaciones, que había leído demasiado sobre leyendas urbanas para un artículo anterior. Una tarde, le mencioné el tema a mi mamá. Le conté que veía a una persona rezando cada noche en la capilla, pero que parecía imposible que estuviera ahí. Ella me dijo que tal vez estaba viendo cosas por el estrés y que rezara un rosario para calmar mi alma. Mi hermana, cuando se lo conté, se rió y me dijo que no leyera tantas cosas de terror para mi trabajo, que si seguía así, iba a terminar viendo al mismísimo diablo tomando café en mi cocina. No me molestaron sus respuestas. Entendí que para ellas era solo una forma de decirme que me cuidara, que descansara más, pero yo sabía que no me lo estaba imaginando. Algo había ahí, en esa capilla. Algo que me observaba, aunque yo no pudiera verlo claramente. Un viernes por la noche decidí grabar con el celular. Me asomé como siempre y enfoqué hacia la ventana de la capilla. Grabé unos minutos. No vi nada raro en el momento, pero al revisar el video, la imagen estaba completamente oscura. Ni siquiera se veía la luz del farol que siempre iluminaba el interior, como si no hubiera nada ahí, ni figura, ni altar, ni paredes, solo oscuridad. Lo intenté varias veces en otras noches, con el mismo resultado. Eso me inquietó más. En ese punto ya no me sentía segura. Tenía miedo de dormir, miedo de mirar por la ventana, miedo de que esa figura cruzara la calle y apareciera en mi casa. Empecé a cerrar todas las puertas con seguro. Dejé una vela encendida en la cocina, y aunque no soy religiosa, saqué una cruz pequeña de madera que tenía guardada en una caja y la puse sobre mi escritorio. No sabía qué me estaba pasando, pero algo me decía que aquello no era solo una figura rezando. Había algo más detrás, algo que apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron cada vez más pesadas. Mi rutina diaria se volvió torpe, desordenada. Dejé de levantarme temprano, posponía los artículos que tenía que entregar y empecé a vivir con una ansiedad que no sabía de dónde venía. Me costaba concentrarme incluso en cosas simples, como redactar un párrafo o preparar café. A veces me sorprendía a mí misma mirando fijamente la pantalla de la computadora, sin escribir nada durante horas, como si todo mi cuerpo estuviera esperando algo, en alerta constante. Cada noche se repetía lo mismo, la figura en la capilla, siempre a la misma hora, en la misma posición. Cada vez me costaba más evitar mirarla. Había algo hipnótico en su presencia, como si una parte de mí necesitara confirmar que seguía ahí, y al mismo tiempo, otra parte rogaba que ya no estuviera. Intenté hablar con el señor que barre el frente de la capilla. Le pregunté si alguien tenía permiso de usar el lugar por las noches. Él se rió con un tono medio incómodo y me dijo que no, que eso no era posible, que el padre guardaba la llave en la sacristía y nadie más la usaba fuera de los horarios marcados. Agregó que a veces la gente inventaba cosas, especialmente quienes vivían cerca del templo, porque el silencio y la soledad podían jugarle a uno malas pasadas. Después de eso, sentí que él me miraba con cierta lástima, como si pensara que yo no estaba del todo bien, como si en su cabeza ya me hubiera etiquetado como la nueva vecina rara. Yo también empecé a pensar que quizá estaba perdiendo el juicio. Me lo repetía mientras lavaba los trastes o mientras trataba de escribir, pero entonces llegaba la noche y la figura estaba ahí otra vez, silenciosa, inmóvil, rezando. Intenté ignorarla. Cerraba las cortinas, me ponía música con audífonos, trataba de quedarme en la parte trasera de la casa para no ver la calle, pero aún así sentía su presencia, como si supiera que yo estaba al otro lado, huyendo de su mirada. Era como si una parte de mi mente la hubiera invitado a quedarse. Una madrugada me desperté de golpe, no por un ruido, sino por una sensación, como si algo estuviera dentro de mi casa. No podía explicarlo. Me quedé en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Me senté lentamente y aguzé el oído. Al principio no escuché nada.
solo el zumbido lejano de los transformadores eléctricos y el canto nocturno de los grillos. Pero después lo escuché, un murmullo muy bajo, como una oración susurrada desde el pasillo. No eran palabras claras, era más como un ritmo, una cadencia, como si alguien recitara un rezo muy antiguo, en voz apenas audible pero constante. Me paralicé. No podía moverme. Mi cuerpo entero estaba rígido, como si supiera que hacer el más mínimo sonido podría desencadenar algo peor. Cerré los ojos y recé mentalmente lo poco que recordaba del Padre Nuestro. No sé cuánto tiempo pasó. En algún momento me quedé dormida por el puro agotamiento. Al despertar, lo atribuí a un sueño, a una alucinación. Me convencí de que debía ser una mezcla de insomnio, estrés y sugestión. Pero la noche siguiente volvió a ocurrir. Y la siguiente también. Y otra vez el murmullo, en distintas partes de la casa. A veces en el pasillo, a veces en la cocina. Siempre en la misma voz baja, apagada. Como si alguien rezara por mí, o contra mí. Durante una comida con mi madre, me animé a contárselo. Le hablé de la figura, de los murmullos, de cómo no podía dormir. Me miró con una mezcla de preocupación y resignación. Me dijo que estaba viviendo sola, que eso no era bueno para nadie, que el diablo se metía en la mente de las mujeres solas. Me recomendó que hablara con un sacerdote, que me confesara, que rezara. Me insistió en que debía tener un escapulario cerca y dejar agua bendita en la entrada de la casa. Dijo que no me convenía seguir así, que ella podía hablar con una señora que hacía limpias en la colonia Santa Paula. Mi hermana, cuando se enteró, me escribió por mensaje diciendo que tal vez debía ir a terapia, que seguramente estaba somatizando todo lo que había guardado durante el divorcio, que no era raro, que a ella también le pasó algo similar cuando nació su segundo hijo. Me ofreció dormir en su casa unos días, para que no estuviera tan sola. Le agradecí, pero me negué. Algo dentro de mí sentía que si dejaba la casa, si huía, le estaría dando poder a todo aquello. Pasé los días como una autómata. Las mañanas me parecían interminables y las tardes llegaban como una amenaza. La luz se iba y yo empezaba a temblar, sin que nadie lo notara. Encendía todas las luces de la casa, cerraba ventanas, ponía el televisor a todo volumen. Pero nada de eso me protegía. Una noche, justo antes de apagar el celular, decidí buscar en internet alguna historia relacionada con la capilla. No encontré nada demasiado concreto. Algunos relatos viejos, leyendas locales sobre apariciones cerca de iglesias, cosas vagas. Pero una publicación en un foro me llamó la atención. Era de hace varios años, escrita por alguien que decía haber vivido cerca de la Cruz Blanca. Mencionaba una sombra que rezaba en silencio dentro del templo y que a veces se le escuchaba rezar también en los techos de las casas vecinas. No había respuestas ni seguimiento, solo ese comentario perdido entre cientos, pero me dejó helada. No porque confirmara lo que yo vivía, sino porque sentí que esa persona también se había quedado sin respuestas, que tal vez nadie le creyó, que tal vez nadie me iba a creer a mí tampoco. Empecé a tener miedo de mí misma, miedo de lo que podía hacer si seguía en ese estado. Una tarde consideré seriamente empacar mis cosas y largarme, sin decirle a nadie, irme a algún otro estado o a casa de una amiga en el norte, pero no lo hice. Algo me ataba ahí, algo que no entendía, pero que parecía necesitar que yo me quedara. Esa noche, todo cambió, y aunque una parte de mí ya lo presentía, no estaba lista para lo que pasó. La noche en que todo cambió fue extrañamente silenciosa. No había viento, ni perros ladrando, ni siquiera el murmullo lejano de los coches que a veces pasaban por la avenida Tonaltecas. Recuerdo que cené muy poco. Una taza de café y un pedazo de pan dulce que había comprado esa tarde en la panadería de la esquina. Y luego me senté frente a la computadora a intentar escribir, aunque no logré avanzar ni una sola línea. Desde temprano sentía un nudo en el estómago. Algo me decía que esa noche iba a ser distinta. Tenía la piel erizada, las manos frías, la cabeza llena de pensamientos que iban y venían como oleadas.
Me levanté varias veces a revisar las puertas, como si necesitara asegurarme una y otra vez de que estaban cerradas, y sin embargo, me costaba concentrarme en otra cosa que no fuera la capilla. Poco antes de las 10, apagué todas las luces de la sala y me acerqué con cuidado a la ventana. Como siempre, corrí un poco la cortina y miré hacia el templo. Ahí estaba la figura, la misma silueta de siempre, arrodillada frente al altar, con la cabeza inclinada como en profunda oración. Pero esta vez había algo diferente. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Al principio no lo entendí. Pensé que era un efecto de la sombra, o que mi vista me estaba jugando una mala pasada. Pero me tallé los ojos, me acerqué más al vidrio, y lo confirmé. La puerta, que normalmente estaba cerrada con candado, tenía un pequeño hueco por el que salía una delgada línea de luz. Una luz tibia, como de veladoras encendidas. Sentí una punzada en el pecho. Una mezcla de miedo, curiosidad y algo más que no sabría cómo nombrar. Algo como una necesidad, un impulso. No sé por qué lo hice. A veces me repito que fue porque necesitaba una respuesta, porque ya no podía más con las dudas, porque tal vez si entraba y hablaba con esa figura, todo iba a terminar. Iba a descubrir que era una persona real, una anciana devota o un vecino rezando a escondidas. Iba a poder volver a dormir tranquila. Me puse una chamarra ligera, tomé el celular sin saber muy bien para qué y salí a la calle. El aire era fresco, pero no frío. Todo estaba quieto, ni un alma afuera, ni un solo sonido. Caminé los pocos metros que separaban mi casa de la capilla. A cada paso, mi cuerpo temblaba más. Sentía las piernas flojas, como si fueran de papel. Me acerqué a la reja. La empujé con suavidad. No tenía candado. Se abrió con un leve chirrido que retumbó en la calle desierta. Subí los 2 escalones de piedra que llevan a la entrada y me quedé parada frente a la puerta. Estaba realmente abierta. Muy poco, pero lo suficiente para dejarme ver el interior. Una luz cálida iluminaba el altar. No había veladoras visibles, pero el ambiente parecía impregnado de su aroma. Olía a cera, a flores secas, a incienso. Empujé la puerta con cuidado. Crujió suavemente al abrirse. Di un paso dentro. Todo era silencioso. El aire era denso, casi pesado. La figura seguía ahí, arrodillada en el mismo lugar de siempre, de espaldas a mí. No se movía, no respiraba, no reaccionaba a mi presencia. Avancé unos pasos más. Sentía la garganta seca, las manos heladas y un zumbido bajo en los oídos que parecía crecer con cada segundo. Me detuve a unos 3 metros de la figura. Intenté hablar. Dije su nombre, aunque no sabía cuál era. Le pregunté si necesitaba ayuda, si estaba bien. No recuerdo exactamente las palabras. Mi voz sonaba débil, temblorosa. Parecía que el sonido se disolvía en el aire antes de llegar a ella. Entonces, la figura se movió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible al principio. Enderezó la espalda y giró la cabeza, muy despacio, como si el cuello le pesara toneladas. Cuando se volteó por completo, no vi un rostro. O quizás sí, no sé cómo explicarlo. Era como mirar una forma humana sin rasgos definidos, como una mancha de sombra en forma de persona, con ojos demasiado oscuros o demasiado vacíos. No había expresión, no había emoción, solo vacío. Un vacío que me miraba de vuelta. Sentí un golpe en el pecho, no físico, sino interno, como si algo me hubiera atravesado el alma. El tiempo se detuvo, no podía moverme, no podía gritar. Quise retroceder, pero el cuerpo no me obedecía. La figura empezó a desvanecerse. No desapareció de golpe, como en las películas. Fue lento, como si se disolviera en el aire, en pequeñas partículas que flotaban hacia arriba, hacia las vigas del techo. Se fue volviendo transparente, borrosa, hasta que ya no estaba. Y yo simplemente me derrumbé. No recuerdo si me desmayé de inmediato o si me senté antes en el suelo. Lo siguiente que sé es que estaba tendida boca arriba sobre las losas frías del piso, con la vista borrosa y un zumbido constante en los oídos. No sentía las manos,
No sentía las piernas, solo el corazón, latiendo como un tambor enloquecido. Perdí la noción del tiempo. No sé si pasaron minutos o horas. No sé si alguien me escuchó caer, o si la capilla estuvo cerrada toda la noche conmigo adentro. Lo único que sé es que cuando abrí los ojos otra vez, estaba en una camilla, en la sala de urgencias del hospital municipal. Un médico me preguntó si me sentía bien, si podía mover los brazos. Me dijo que me habían encontrado deshidratada, en estado de shock, que el padre de la parroquia me halló tirada dentro de la capilla en la mañana, cuando fue a abrir para limpiar. Me hicieron varios estudios. Me preguntaron si había ingerido alguna sustancia, si padecía de ansiedad, si tenía antecedentes psiquiátricos. Yo no respondí casi nada. Apenas asentía o negaba con la cabeza. Mi mente seguía atrapada allá adentro. Cuando mi madre llegó lloró mucho. Me dijo que pensó que me había pasado algo peor. Me regañó por andar sola a esas horas. Me preguntó qué había pasado, por qué estaba dentro de la capilla. Le dije lo que vi. Le hablé de la figura, del momento en que se giró, de cómo desapareció. Su rostro cambió. Se quedó callada. Después dijo que eso no podía ser, que a lo mejor me había caído, que tuve una alucinación, que Dios no permite esas cosas y que si las permite es porque uno anda metido en cosas que no debe. El padre también fue a verme. Se presentó una mañana, con expresión seria y pasos contenidos, como si no quisiera alterar nada a su alrededor. Me preguntó si había forzado la entrada, si había roto la cerradura o empujado la puerta. Le expliqué, sin rodeos, que no, que la puerta estaba abierta, que no tuve que hacer nada más que empujarla suavemente, que no hubo ningún esfuerzo, ninguna violencia. Él frunció el ceño. Dijo que eso era imposible, que él mismo había cerrado con llave la noche anterior, con sus propias manos, dando 2 vueltas a la cerradura como siempre hacía, y que cuando llegó esa mañana, antes de verme, la encontró cerrada como la había dejado, sin señales de alteración, sin ningún indicio de que alguien hubiera entrado. Me miró como si tratara de descifrar algo detrás de mis palabras, como si mi rostro pudiera darle una respuesta más lógica que la que yo misma había ofrecido, pero no la encontró. Nadie me creyó, ni el padre, ni los vecinos, ni mi tía, que apenas se atrevía a mencionar el tema. Tal vez por eso decidieron mandarme con una psicóloga del DIF, alguien que pudiera entender mejor lo que me estaba pasando, o al menos clasificarlo. Era una mujer joven, de gestos suaves, con esa expresión en los ojos de quien ha escuchado historias peores e intenta no demostrar incredulidad. Me trató con amabilidad, con cuidado. Me explicó que lo que viví podía haber sido un episodio disociativo, una respuesta a un estrés acumulado, prolongado, tal vez no reconocido. Me preguntó sobre mi divorcio, sobre las decisiones que tomé después, sobre mi infancia, sobre mis días en esa casa. Me habló de mecanismos de defensa, de trauma, de ansiedad no procesada. Me pidió que respirara con ella, que cerrara los ojos, que me conectara con el presente. Me dio citas semanales. Yo asentía a todo, afirmaba con la cabeza, decía que entendía, que tal vez todo era una forma de mi mente de protegerme, que necesitaba descansar, que quería estar mejor. Dije lo que se esperaba que dijera. Me comporté como alguien que está dispuesta a sanar, pero en el fondo, muy adentro, algo se había quebrado, algo que ya no tenía arreglo, porque yo sabía lo que había visto, y más allá de verlo, lo había sentido. Lo había sentido en el cuerpo entero, en la piel, en la espalda, en las costillas, en los huesos. Era algo que se alojó en mí como un frío imposible de disipar. Nadie, por más que lo intentara, iba a quitarme eso. Y lo peor no era que nadie me creyera. Lo peor fue darme cuenta, en el silencio de mi habitación, que aquella figura, aquella cosa que vi en esa casa, no se quedó allá. Algo más me había seguido hasta mi casa, algo que no se fue, algo que aún espera. La psicóloga me había recomendado no reprimir lo que sentía, que debía dejar salir lo que me atormentaba, escribir, hablarlo si era necesario. Pero, ¿cómo poner en palabras lo que ni siquiera yo entendía? ¿Cómo explicar que Tonalá me había absorbido poco a poco,
como si esa casa, esa calle y ese silencio extraño me hubieran transformado por dentro. Después del episodio en la recámara de mi madre, algo cambió en mí. No fue repentino, más bien como si cada día una capa de mi identidad se despegara y cayera al suelo, sin que nadie lo notara, como una piel vieja que se resquebraja y desaparece en silencio, sin dejar rastro visible, pero con una ausencia que se siente bajo la piel. Me preguntaban si estaba mejor y yo asentía con una sonrisa automática, la misma que había aprendido a usar para tranquilizar a los demás, aunque por dentro no sintiera nada. Comencé a salir un poco, a caminar por el centro, a saludar a los vecinos, a fingir que todo estaba en orden, como si todo se hubiera estabilizado. Caminaba entre la gente como una sombra más, arrastrando los pies, con una sensación constante de estar desplazada de mi propio cuerpo, pero dentro de mí no había calma, sino un silencio más espeso que nunca, una quietud antinatural, como el aire antes de una tormenta que nunca termina de llegar. Una tarde, casi al anochecer, sentí la necesidad de volver al cuarto de mi infancia. No fue una decisión consciente, más bien una especie de impulso que me llevó por el pasillo, como si algo invisible me tirara de la muñeca. Estaba oscuro, pero la puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Me detuve frente a ella unos segundos, sintiendo el cambio de temperatura en el umbral. No encendí la luz. No me atreví. El interruptor estaba ahí, al alcance de mi mano, pero algo en mí sabía que no debía tocarlo. Me senté al borde de la cama, con las palmas sobre las rodillas, rígida, mirando hacia la ventana que daba al árbol muerto del patio trasero. Ese árbol siempre me había dado escalofríos cuando era niña, pero ahora me parecía casi reconfortante. Sentí que algo se me acomodaba dentro, como si finalmente me resignara a convivir con aquello que había despertado en esa casa. No era aceptación ni paz. Era simplemente rendición. Una parte de mí había entendido que luchar contra lo que habitaba ahí solo me haría desaparecer más rápido. Tuve sueños extraños esa noche, aunque no estoy segura de si fueron sueños o si simplemente no distinguí entre lo real y lo onírico. Había algo en el ambiente que me empujaba al borde de la vigilia, como si la casa decidiera cuándo podía dormir y cuándo debía estar alerta. Vi a mi madre en la sala, caminando con pasos lentos, casi flotando, cargando algo entre las manos, envuelto en una tela oscura. Murmuraba palabras ininteligibles, como si hablara con alguien más, o con algo más, pero su rostro no mostraba angustia, sino una especie de entrega, de paz inquietante, como si al fin hubiera comprendido su papel en todo aquello. Detrás de ella, algo la seguía, algo sin forma, una sombra pegada al suelo, pero con peso y movimiento propios, como una criatura que no necesitaba cuerpo para existir. Me observó, sin ojos, sin cara, sin sonido, pero con una presencia abrumadora que me hizo contener la respiración. Y entonces desperté, o al menos eso pensé, porque el silencio a mi alrededor era el mismo del sueño, y mis manos estaban frías, como si hubieran estado tocando la sombra. La casa estaba en silencio. No el silencio normal de la madrugada, sino uno distinto, como si ya no hubiera nada vivo en los alrededores. No se escuchaban los perros, ni los carros, ni el zumbido de la electricidad. Solo mi respiración. Fui al baño y me vi en el espejo. No supe reconocerme. Había algo en mis ojos que me recordó a ese retrato viejo de mi bisabuela que colgaba en el pasillo. Una mirada antigua. Una ausencia. Ese día decidí hablar con el padre Arce. Le conté todo lo que recordaba, incluso las partes que me avergonzaban, como esa sensación de ser observada todo el tiempo o el deseo extraño de quedarme en la casa para siempre. Él me escuchó sin interrumpirme. Luego me dijo algo sobre las casas que se alimentan de dolor, que a veces los espacios guardan memorias tan intensas que terminan por volverse conscientes. Me sugirió que regresara a la ciudad, que no me quedara ahí mucho más, pero yo ya había decidido quedarme. No era una decisión lógica. Sentía que ya no tenía otro lugar al cual pertenecer. Pasaron semanas,
A veces los días eran normales, incluso agradables. Regaba las plantas del patio, cocinaba, limpiaba las cortinas, pero por las noches siempre regresaba a esa sensación. Escuchaba pasos sobre el techo, susurros detrás de las paredes. Y lo peor no era eso, sino la forma en que mi cuerpo respondía, no con miedo, sino con aceptación. Me acostumbré al murmullo, a las luces que parpadeaban, al frío repentino que me despertaba a las 3 de la mañana. Una noche, mientras estaba en la sala revisando unas cajas viejas de fotografías, encontré una carta dirigida a mi madre. La letra era temblorosa, desordenada. Alguien le pedía perdón por haber abierto la puerta. Hablaba de una promesa rota, de una presencia que ya no podía ser contenida. Mencionaba un nombre que no reconocí, pero que me provocó náuseas solo con leerlo. Sentí que ya había leído ese nombre antes, o quizá lo había soñado. Al día siguiente, la carta ya no estaba. Busqué en todas partes, pero fue como si nunca hubiera existido. Empecé a olvidar cosas. Al principio eran detalles pequeños, insignificantes, o al menos eso creí. Una cita médica que no aparecía en mi calendario, un número telefónico que siempre había sabido de memoria, el sabor exacto del café que solía preparar por las mañanas. Me parecía normal. Atribuía esas lagunas a la rutina pesada, al encierro, a la soledad de esa casa que parecía tragarse el tiempo, pero luego empecé a olvidar partes de mí. Fragmentos más íntimos comenzaron a borrarse, como si una mano invisible los hubiese raspado dentro de mi memoria. Ya no recordaba qué me gustaba leer cuando era niña, qué autor me hacía llorar en las madrugadas, cuál era el nombre de mi maestra favorita de la secundaria. Me miraba al espejo intentando recuperar alguna expresión conocida, alguna pista de quién había sido, pero todo se sentía ajeno, como si estuviera habitando un cuerpo prestado. Sentí que Miriam, la mujer que había regresado a Tonalá para cuidar a su madre enferma, se había quedado en algún punto del pasado, suspendida en un instante que no lograba alcanzar. Era como si esa versión mía se hubiera quedado atrás, deshaciéndose lentamente en cada rincón de la casa, absorbida por las paredes, diluida en el polvo, silenciada por el zumbido constante del silencio que llenaba todo. Hace unos días recibí una llamada. Era mi tía, preguntando si todo iba bien. Su voz sonaba lejana, amortiguada, como si hablara desde una dimensión distinta. Le dije que sí, que la casa estaba tranquila, que no me faltaba nada, aunque no estaba segura de estar diciendo la verdad. Ella insistió en saber si seguía teniendo esos sueños raros, y le aseguré que ya no, que todo eso había pasado, aunque no recordaba con claridad a qué sueños se refería. Colgamos, y me quedé observando mi reflejo en la pantalla apagada del celular. Mi rostro parecía borroso, apenas reconocible. Por un segundo, me pareció ver otro rostro ahí, uno parecido al mío, pero más delgado, más viejo, con la piel apagada y los ojos completamente oscuros, como si alguien más estuviera usando mi cuerpo para mirarse. Hoy desperté con tierra seca bajo las uñas. No entendí por qué. No he salido al jardín en días, no he tocado las macetas, ni me he agachado cerca de la tierra. Sin embargo, había barro seco en la entrada, como si alguien hubiera entrado descalzo, y huellas húmedas marcaban el pasillo de cerámica. Las seguí con la vista, pero no terminaban en ningún sitio. No tengo miedo, o quizá debería decir que ya no soy capaz de sentirlo. No como antes. Es como si algo dentro de mí se hubiera apagado y ya no pudiera reaccionar ante lo inexplicable. Por las noches, alguien toca la puerta. Es un sonido lento, constante, casi ceremonioso. No entra, solo espera, y yo ya no cierro con llave. Dejé de hacerlo sin pensar, como si supiera que, tarde o temprano, esa presencia cruzará el umbral. No sé si la estoy esperando, o si ya está adentro, caminando a mi lado sin que me dé cuenta.